La garantía del suministro de agua en cantidad y en calidad suficientes es fundamental para el desarrollo de la sociedad y para la lucha contra la pobreza y las enfermedades en cualquier parte del mundo. El carácter transversal del agua hace que sea un recurso fundamental para el desarrollo sostenible a nivel económico, social y ambiental. El agua es, por tanto, una realidad económica y un recurso imprescindible en el mantenimiento de los ecosistemas, pero sobre todo es un derecho esencial para la vida y la dignidad de los seres humanos. Para hablarnos sobre la importancia del agua contamos con dos egresados de la facultad cuyo compromiso y vida laboral giran en torno a este recurso. Y empezaremos con Pedro Arrojo, egresado en Física y relator especial de la ONU sobre los derechos humanos al agua y el saneamiento. El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6 se refiere al acceso universal efectivo a los servicios de agua potable y saneamiento, lo cual significa el cumplimiento de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento que aprobó Naciones Unidas como tales derechos humanos en 2010, no hace tanto tiempo. Este objetivo surge en el contexto que yo llamo paradójico, una crisis paradójica, la crisis global del agua en el planeta agua, el planeta azul. Es cierto que generamos escasez, hacemos escaso el planeta en tantas y tantas cosas, pero en realidad cuando hablamos de esa crisis decimos 2.200 millones de personas no tienen acceso al agua potable. Increíble. Crisis global del agua. Pero en realidad, en el fondo, no estamos hablando de escasez, no estamos hablando de 2.200 millones de personas sedientas que no tienen agua, que no tengan agua en el entorno de su vida. Estamos hablando de 2.200 millones de personas empobrecidas que viven al lado de un río o de un acuífero contaminado. Luego, por tanto, yo creo que el diagnóstico tiene que ser claro. Hemos transformado el agua, que es el factor clave de la vida, en el vector de enfermedad y muerte más destructivo que jamás conoció la humanidad. Y por otro lado tenemos una falla, junto a esa falla de insostenibilidad de los ecosistemas acuáticos, hemos creado una crisis de pobreza y de inequidad desde sistemas socioeconómicos profundamente inmorales e injustos. Por ello yo creo que la primera clave para cumplir los derechos humanos al agua potable y saneamiento es hacer las paces con nuestros ríos, con esos acuíferos de los que depende la vida realmente de esas 2.200 millones de personas empobrecidas. No hay otra tecnología mejor, más eficiente, más asequible para los más empobrecidos que recuperar la funcionalidad de nuestros ecosistemas acuáticos, que son los que nos proveen ese ciclo de agua de calidad gracias a sofisticadas tecnologías naturales que funcionan con energía solar gratuita. La otra clave fundamental para avanzar en el ODS 6, es decir, en el cumplimiento efectivo de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, es justamente reconocer que de lo que estamos hablando no es de agua, estamos hablando de derechos humanos. Por tanto, obligación legal de todos los estados, derecho de cualquier persona en todo el mundo a reclamar ese derecho incluso ante un tribunal de justicia y, por tanto, otra cuestión fundamental, prioridad. Yo suelo decir, aun países muy empobrecidos, podemos pasar en el nuestro mismo, no porque seamos mejores ni peores, en muchos países que entendieron la prioridad del agua potable cuando éramos mucho más pobres que otros muchos países que en estos momentos tienen a buena parte de su población sin agua potable. ¿Cómo conseguimos, cómo se consiguió ese derecho humano de facto, aunque no estuviera todavía declarado como tal? Pues yo lo digo muy claro, prioridad absoluta para la fuente pública, potable y gratuita en la plaza de cada pueblo, en la plaza de cada barrio. Antes incluso que asfaltar las calles o poner luz en las calles, porque es una necesidad básica. Luego, por tanto, prioridad en cantidad, prioridad en calidad, prioridad presupuestaria. La fundamental ahí es la calidad. Ya lo he citado anteriormente. Si contaminamos nuestros recursos hídricos, nuestros
ríos, nuestros acuíferos, acabamos teniendo contaminación, a veces, a menudo tóxica, procedente de una agricultura que emplea agrotóxicos de manera inadecuada, compañías mineras que contaminan con metales pesados, no solo la salud, envenenan a los actuales, sino a generaciones futuras por cientos de años. Luego la calidad es fundamental. La cantidad, no hay problemas de cantidad. El mínimo vital que debemos asegurar, incluso gratuitamente para quien tenga dificultades de pago, que serían 50, 60, 80, 100 litros persona y día. Eso es a lo sumo un 5% del agua que estamos sacando ya de los ríos. Ningún río se seca por sacarle el 3, el 4 o el 5% del agua que le sacamos. Luego, por tanto, no hay pretexto ni de cantidad ni de calidad, tampoco presupuestario. Necesitamos presionar para que en un momento en donde justamente se están disponibilizando cientos de miles de millones de dólares y de euros para ese New Green Deal en el mundo, para la post-pandemia, haya inversión pública suficiente para reforzar nuestros sistemas públicos de salud, tal y como pide ya la mayoría de la gente, y que en esa inclusión de ese consenso y de esa prioridad estén el agua potable y el saneamiento como clave, piedra clave, cuestión fundamental de la salud pública. En ese sentido, yo creo que los aceleradores que tenemos que poner en marcha y que empujamos desde Naciones Unidas para el cumplimiento del ODS número 6, estamos a mitad de camino, estamos a tiempo de acelerar lo que va siendo un proceso demasiado lento que no nos llevará a buen puerto. Pues acelerarlo pasa fundamentalmente por entender estas prioridades, tanto presupuestarias como en cantidad y calidad, y en ese reto de hacer las paces con nuestros ríos. Respecto a qué podemos hacer, estamos ante retos, una crisis global. Nos da la sensación de que esto es cosa de gobiernos, esto es cosa de Naciones Unidas. Por otro lado, a Naciones Unidas no le hemos dado poderes reales, son los gobiernos los que tienen los poderes. Luego, por tanto, para mí yo digo una cuestión: aparte de compromisos personales en el ahorro del agua o en hacer cosas que tienen sentido en la lógica de cuidar el agua como el alma azul de la vida para nosotros y para el mundo entero, yo lo que creo es que tenemos que ser capaces de construir un movimiento global que pasará por aulas, por ciudades, por barrios, por países, por continentes, por regiones, un movimiento global en defensa de los derechos humanos, no como un movimiento de solidaridad con los más pobres, con los más necesitados, sino entendiendo que los derechos humanos hoy son el núcleo, el corazón de lo que necesitamos cada vez más, que es una gobernanza global democrática. Lo estamos viendo con la pandemia. No podemos dejar la salud pública en manos de las farmacéuticas o en manos de la generosidad de uno o de otro gobierno. Necesitamos esa gobernanza global democrática. Pues bien, igual que los jóvenes están ya lanzando el Friday for Future, el Extinction Rebellion, es decir, movimientos globales de rebeldía y de reivindicación, yo creo que tenemos que lanzar un movimiento global de presión de defensores y defensoras de los derechos humanos, que no sean solo defensores y defensoras, que sean líderes de comunidades indígenas que están siendo asesinados, no, que se vea no como un movimiento de solidaridad, que también, sino como un movimiento de reivindicación democrática que nazca de las aulas, de los barrios, de los países, de las regiones, y generar un movimiento global de defensores y defensoras de los derechos humanos. Nuestro segundo invitado es Javier San Román, egresado en Geología y comisario de aguas adjunto de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Pues la hidrogeología tiene una gran importancia porque el agua subterránea es el agua dulce que en más cantidad, con diferencia, tenemos en el planeta. El 97% del agua es salada, y de ese 3% de agua dulce, el 2% es el agua de los casquetes glaciares, es decir, está en forma de hielo. Veremos a ver cómo evoluciona con el cambio climático. Y ese 1% que queda de agua dulce prácticamente es toda agua subterránea. Solamente si
queda un poquitín de agua que está en forma de lagos, hay algunos grandes lagos en el planeta, y en forma de ríos, pero sobre todo es agua subterránea. Entonces, la ciencia que estudia el agua subterránea, que sabe de su comportamiento, que sabe de cómo extraerla, cómo no afectar a ese agua subterránea que luego alimenta los ríos y que es la que genera el caudal de base de los ríos. Pues los ríos llevan agua cuando no llueve. No sé si la gente se ha dado cuenta de eso, pero suele ocurrir. Entonces, la ciencia que estudia esto, los técnicos que estudian las aguas subterráneas, realmente son muy importantes para la humanidad. Y de hecho, así ha sido. Países como, por ejemplo, la India, se han desarrollado toda su agricultura y toda su población, prácticamente la mayoría, beben de los millones de pozos que hay en la India. Y en otros países, como pueden ser países de África, pues las ONGs, cuando quieren realmente ayudar, lo que hacen es ir allí y hacer pozos. Porque una de las primeras necesidades del ser humano realmente es tener agua, ¿no? No hace falta mucha agua, con un poco de agua suficiente para beber, para asearnos. Es importante el lavado de las manos, ¿no? Que es un foco de transmisión de muchísimas enfermedades, un poco de higiene, y luego ya, cuando tienes esas necesidades ya garantizadas, pues ya puedes empezar algo de agricultura, puedes empezar a pensar en algo de ganadería, pero ese agua básica para la vida, la mayoría de los sitios, salvo las grandes ciudades, en la mayoría de los sitios se consigue de aguas subterráneas, de pozos, muchas veces hechos sin necesidad de grandes máquinas ni gran tecnología. Bueno, lo primero que habría que ver es que es un país seco. Todo depende con quién te comparas. Si te comparas con el Sáhara, pues no somos un país seco para nada, ¿no? Si te comparas con Noruega, pues sí, podemos decir que allí llueve mucho más, ¿no? Y hay que diferenciar también la sequía climatológica o hidrológica de la sequía que hemos provocado nosotros muchas veces por la sobreexplotación del agua, ¿no? En algunos sitios, en España hay algunos casos muy, muy conocidos, ¿no? Como las tablas de Daimiel, por ejemplo, pues tú tienes una sensación de que hay sequedad, de que hay aridez, pero en realidad lo que hemos hecho ha sido provocarla nosotros con una sobreexplotación de un acuífero hasta que se han secado los manantiales y hasta que se han secado los humedales y los ríos que digamos que eran alimentados por esas aguas subterráneas, ¿no? Entonces esto es una primera cosa que hay que diferenciar. Después, pues bueno, en España las aguas subterráneas son importantes y lo lógico es que se reserven un poco para atender las situaciones de sequía o de escasez, ¿no? Que digamos de normal pues utilicemos el agua que guardamos para nuestras necesidades, pero que podamos utilizar esta agua subterránea, que al fin y al cabo es coger agua de los embalses subterráneos, ¿no? De estas, solemos decir, estas grandes esponjas que hay en el subsuelo, para poder atender esos momentos puntuales en los que necesitamos un poco más de agua porque no nos lo da la naturaleza, pero sin necesidad de hacer grandes infraestructuras para almacenar agua. Bueno, en general, cuidar el medio ambiente es cuidarnos a nosotros mismos, en general. A veces hay quien desprecia el medio ambiente y considera que se puede arrasar y que a nosotros nos irá bien. Por lo general no es así. Cuando te cargas los equilibrios que hay en la naturaleza, los equilibrios que hay en el planeta, pues al final te acaban afectando a ti mismo, ¿no? En España, el cuidar ciertos humedales, ciertos ríos, ciertos lagos, es bueno porque estamos, digamos, es como una garantía de que la explotación que estamos haciendo de este recurso del agua subterránea y del agua en general, lo estamos haciendo sin impactar en exceso. Hay algunos casos, hemos comentado antes las tablas de Daimiel, pero también tenemos Doñana, o tenemos ahora, por ejemplo, otro caso como el del Mar Menor, ¿no? Ahí no es un caso tanto de sobreexplotación, aunque también hay sobreexplotación y sobre todo retorno de aguas ya contaminadas por toda la agricultura, por todo el abonado, los plaguicidas y todo lo que se utiliza en la agricultura, que al final llega a un lago y se convierte en lo que le han llamado una sopa verde, ¿no? Que es un lugar en el que ya es complicada la vida. El cuidar estas cosas, al final es cuidarnos a nosotros mismos. Digamos, el ser humano no es más que una especie más que habita en este planeta, y el buscar ese equilibrio nos garantizamos que las siguientes generaciones pues realmente les irá por lo menos como a nosotros, y no dejamos un problema, una herencia a los siguientes, ¿no? Que es algo un poco típico del ser humano, ¿no? De hacer cosas, disfrutarlas y las siguientes generaciones que arreen, como se dice por aquí. La ley de aguas española
tiene el concepto desde hace ya 30 y tantos años de la sobreexplotación. Hay que evitar siempre la sobreexplotación. Se empezó con las aguas subterráneas, pero también se puede utilizar para los ríos, ahora que desde el año 2000 tenemos la Directiva Marco del Agua y tenemos que cuidar los ríos ya no solamente como un lugar por donde baja el agua, sino como ecosistemas acuáticos que son, ¿no? Entonces, ahora antes era un poco más, había como más necesidad, ¿no?, de tener el agua para desarrollarnos. Ahora yo creo que ya somos un país desarrollado y por lo tanto tenemos que pensar en cómo vamos a conseguir que las siguientes generaciones puedan disfrutar de lo mismo que hemos disfrutado nosotros, ¿no? Y eso es pues cuidando un poco el medio ambiente, no sobreexplotando, no cargándonos los ríos, no cargándonos los acuíferos, dejando que los manantiales sigan aportando agua limpia, libre de nitratos, o al menos con pocos nitratos. Para esto aquí podríamos empezar a hablar de todo el problema que hay ahora con la ganadería, ¿no?, la ganadería intensiva, y que se hace con todos esos purines y estiércoles que acaban muchas veces contaminando las aguas subterráneas, que a su vez acaban contaminando los ríos, que acaban contaminando los lagos, los embalses y los mares, ¿no? Es pensar en esta visión global. El ciclo del agua yo creo que ayuda mucho a tener esta visión global y poner todos de nuestra parte y nunca pasarnos, ¿no?, nunca superar ciertos umbrales, ciertas rayas rojas que se dice ahora, que a veces pues luego ya es difícil retornar. Las confederaciones hidrográficas es un invento español. La del Ebro, que fue la primera que se creó, ya llevamos 95 años en marcha, ¿no? Se crearon sobre todo para organizar a los usuarios del agua. Entonces ya empezaba a haber aprovechamientos hidroeléctricos, empezaba a haber regadíos, empezaba a haber usos industriales, abastecimientos, y había que un poco organizar aquello, porque si no, pues bueno, pues siempre el de arriba pues se llevaba todo el agua, el de abajo no le llegaba y empezaba a haber conflictos, ¿no?, conflictos territoriales. Durante décadas pues han cumplido esa función de organizar, de garantizar los suministros para la gente, para el desarrollo de las poblaciones, y ahora desde el año 2000 pues estamos como en otra fase, ¿no?, una vez que ya aparece la Directiva Marco del Agua, y es en esta fase que estábamos comentando de garantizar eso mismo también, pero siendo respetuosos y procurando que las cosas sean sostenibles y que no haya un abuso, no haya una sobreexplotación, y los ríos estén en buen estado, un buen estado ecológico que se dice, es decir, ya no solamente un buen estado químico, sino un buen estado ecológico, que hay ahí los bichos, digamos, las plantas que tienen que estar en el tipo de río que corresponde, y dejar, digamos, una buena herencia a las siguientes generaciones, de tal forma que, como he dicho antes, puedan disfrutar lo mismo que estamos disfrutando nosotros, que, en fin, a veces lo vamos a poner un poco difícil en algunos aspectos.